Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, saludos. Eh, ah, bueno, el jueves yo les dejé 2 clases asincrónicas sobre el capítulo de sonido. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, también las podemos ver en la hora de consulta. Esta semana, como el examen es el jueves, vamos a hacer hora de consulta mañana y el miércoles para tratar de ahí evacuar las dudas que hayan. Así que ahí se podría ver lo de sonido. Pero igual, si alguien tiene alguna duda concreta de lo que se vio en esos temas de sonido, también lo podemos ver hoy, ¿verdad? Antes de empezar con la clase. Yo tengo dudas, pero en realidad eran las que le iba a preguntar la semana pasada en consulta. Creí que había hoy consulta más bien. Sí, hoy me queda difícil. Mañana de fijo sí les mando una invitación en la tarde. Tal vez damos la clase de 1 a 3 y luego ponemos una hora de consulta a las 4, una cosa así. Pero mañana de fijo sí hay, y el miércoles, para aclarar dudas del material. Recuerden que lo que entra es el capítulo de fluidos y el de oscilaciones, ¿verdad? Nada más. Pero sí, sería mañana entonces que las veamos. Ok, profe, está bien. Sí. Bueno, entonces, yo quiero empezar hoy con el tema de termodinámica, porque digamos que es para continuar con el material. Ya ustedes saben que aquí se pegan las cosas, ¿verdad? Profe, Ya, disculpe que lo interrumpa otra vez. dígame. Es que, bueno, por ahí vi el correo donde usted mandó las fechas de los parciales y ahora que menciona el tema de termodinámica, Sí. me acordé que el tercer parcial está para el 24 y el cuarto para el 28. Eso, o sea, ¿sí está así o fue un dedazo? Porque, o sea, me pareció algo raro que No, 4 días... sí está así, porque vea que más bien ya tenemos cubierto el material del segundo parcial. O sea, ya yo vi ondas y vi sonido, que es el material del segundo parcial. Así que cuando lleguemos ¿cómo se dice? Al tercer parcial ya hemos cubierto casi que la mayoría de material. O sea, cuando lleguemos a la semana del tercer parcial, ya yo prácticamente acabé con el material. ¿Okay? Entonces, sí. Es decir, cuando lleguemos ahí ya se ha cubierto casi que toda la materia. ¿Verdad? Ok, sí, es que se me hizo un poco... Sí, suena, se ve un poco extraño porque están muy pegados, ¿verdad? Pero Está sumamente pegado, sí. lo que sí es que, digamos, por ejemplo, esta semana yo voy a ver 2 capítulos de termodinámica. Entonces, imagínense que estamos terminando enero. O sea que para esa fecha, el 24, que me parece que es jueves, yo creo que ya yo cubrí todo. O sea, ya yo habré visto todo el material del curso. Entonces, van a quedar pegados, pero la materia sí se va a ver con el tiempo, digamos, con el tiempo que establece el reglamento. Solamente que en verano hay que pegarlo todo así, porque si no, no, Está bien. Bueno, sí, salimos. no, ¿qué queda? Sí, pero es que yo entiendo la parte suya, el comentario suyo, como que pareciera como que quedaron pegados, pero ya en ese momento, ¿verdad? Es decir, si todos han venido estudiando el material al día, ya para esa fecha prácticamente ya ustedes tuvieron que haber estudiado casi que todo el tema de termodinámica. O sea, en esos 5 días, del jueves al lunes, ya sería como un repaso. Ya se tuvieron que haber visto los 4 capítulos. Ok, profe, está bien. Pues recuerden que lo que quedan son 4 capítulos, ¿verdad? Básicamente, o sea, veamos que estamos en la última semana de enero, ¿verdad? Y nos queda por ver 4 capítulos. O sea que vamos, digamos que, es decir, sí lo vamos a cubrir. Pero verano es así, ese es el problema de verano. Igual, si hubiera algún tema que yo tengo que quitarlo, ¿verdad? Porque, qué sé yo, considero que va a quedar muy pegado o algo así, se quita. O sea, porque verano también uno tiene la libertad de quitar temas si uno quisiera, ¿verdad? Para cumplir digamos,
con los tópicos más importantes del curso. Verano tiene esa particularidad, ¿verdad? Y lo establece el reglamento académico. Es decir, en verano el profesor puede acortar los temas que quiera. Bueno, no todo lo que quiera, pero sí, digamos, quitar temas porque se supone que todos están más pegados. Entonces, de hecho, estoy dando todo, sinceramente, bueno, no todo, que cuando es el semestre ordinario, yo cubro más temas, veo otras cosas, pero en esta versión, pues trato de dar lo más importante. Igual, si al final yo siento que hay algo que quedó muy, ¿cómo se dice? Que se vio muy a última hora, ¿verdad? Simple y sencillamente les digo, lean, ¿verdad? Y no se va a evaluar, ¿verdad? Así que en eso no, es decir, no se preocupen, ¿verdad? Yo al final no voy a llegar a matar a nadie, ¿verdad? Es decir, aquí lo que menos queremos, lo que menos se quiere es eso. Ok, sí, no, es que la verdad sí me había quedado con esa duda porque yo dije, fijo, fue que el profe se equivocó. Sí. No, y la otra cosa es que esas fechas son las mismas de la Física General 2 de Ingeniería. Las puse ahí porque intenté, ¿cómo se dice? Poner otras fechas para ustedes, precisamente para que no quedaran pegados, pero en la escuela me frenaron por el asunto del aforo. Es decir, el edificio no está disponible todos los días a la hora que uno quiere, sino que ellos tratan de limitar por ahora el uso de las instalaciones. Entonces yo quise poner el examen de ustedes un sábado y un poco más distanciados, pero de ahí me frenaron, me dijeron que no, que tratara de poner todo para un solo día. Entonces esas fechas de esos jueves también en la mañana hay examen de física, de la Física General 2 de Ingeniería. Entonces de ahí tuve que ponerlo así, ¿verdad? Y el de la Física 2 de Ingeniería está súper cargado, ¿verdad? Ese curso es como el doble de materia de ustedes. Entonces, esa gente sí están feos, ¿verdad? Tienen que cubrir como el doble de capítulos y en las mismas fechas, ¿verdad? Pero está bien, vamos a continuar. Bueno, ok, les decía que quiero empezar hoy a ver el tema de termodinámica. Y pues vamos primero a dar una pequeña introducción, tal vez a contar un poquito del desarrollo de la termodinámica, ya que pues ustedes más adelante tienen que llevar su curso de termodinámica, ¿verdad? De la carrera de física y meteorología. Yo lo he estado dando el curso, entonces este semestre que viene creo que también lo voy a dar, así que posiblemente tal vez nos veamos ahí. La termodinámica como una ciencia surgió después digamos, de la segunda mitad del siglo XIX. Digamos que a partir de 1850 en adelante. ¿Sí? Como una ciencia ya que me refiero a que hacía mediciones, ¿verdad? Pero antes de eso, pues lo que habían eran teorías del calor regadas, digo yo, ¿verdad? Es decir, nadie se ponía de acuerdo, nadie intentó unificar la termodinámica, ni siquiera se llamaba termodinámica, ¿verdad? Así que, pues, el interés en estudiar la termodinámica básicamente surge del hecho de mejorar la eficiencia de los motores térmicos. En este caso, específicamente, la máquina de vapor. Entonces, ustedes saben que en esa época todavía no se había desarrollado el motor de gasolina, o sea, el motor de combustión interna. Ese motor apareció hasta finales del siglo XIX, ¿verdad? 1898 creo fue el primer motor de combustión interna que hizo un alemán. Pero antes de eso, pues lo que se tenía era la máquina de vapor. La máquina de vapor es una máquina de combustión externa porque usted ve todos los dispositivos de la máquina, ¿verdad? Y cuando hablamos de un motor de combustión interna, pues todo está dentro ¿verdad? Dentro de un caparazón. Entonces usted no se ven los pistones ni nada de eso. Pues por eso se llama un motor de combustión interna. Bueno, los ingenieros en esa época, ¿verdad? 1850 o antes, se comenzaron a interesar por mejorar la eficiencia de esas máquinas. Y ahí surgió la idea, ¿verdad? El interés de poner en el papel, sobre una base sólida, una teoría que tratara de explicar la eficiencia de esas máquinas. Y ahí surge la termodinámica. Entonces es más un interés al principio de la parte ingenieril que de la parte científica, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, en esa obra de teatro que se llama termodinámica,
pues habían ingenieros y obviamente habían físicos interesados en desarrollar la teoría. Por supuesto, la mayoría que desarrollaron la teoría eran físicos, ¿verdad? Físicos matemáticos que comenzaron a implementar lo que sabían, ¿verdad? En esa época, la parte matemática, para describir o para desarrollar, mejor dicho, una teoría del calor. O sea, una teoría del calor que fuera consistente con lo que se veía experimentalmente. ¿Ok? Entonces, pues todo surgió por un artículo que escribió en francés que se llamaba Sadi Carnot. Él escribió un artículo en francés, la traducción al español es Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. El artículo original estaba en francés y el francés en esa época no era un idioma técnico para escribir o para hablar de ciencias. Entonces a nadie le interesaba leer nada en francés. Okay, los idiomas oficiales para artículos científicos eran el alemán y el inglés. Okay. Entonces, pues el artículo tardó tiempo en que llegara a manos de científicos en Inglaterra y en Alemania, hasta que por fin llegó, ¿verdad? Y no sé si lo tradujeron o lo leyeron directamente del francés, y ahí se dieron cuenta las ideas que él estaba planteando. Básicamente ese artículo es el germen, ¿verdad? De donde salen la primera y la segunda ley de la termodinámica. Okay, entonces, pues ahí llegó a manos en Inglaterra de Kelvin y en Alemania llegó a manos de Clausius y de otros científicos de esa época, ¿verdad? Y se dieron cuenta de las ideas que él planteaba, ¿verdad? Básicamente lo que él quería era tratar de crear una teoría del calor que estuviera sustentada en algún principio fundamental de física. Y Carnot no era físico, esa es la otra cosa, era ingeniero, ¿verdad? Pero él se dio cuenta de que se podía desarrollar una teoría, ¿verdad? Entonces, ahí en ese artículo menciona el concepto de eficiencia y lo relaciona con, por ejemplo, la energía. Entonces, él distingue claramente entre potencia, energía, calor, trabajo. ¿Ok? Y entonces por ahí empieza la cosa. Entonces, él como que escribió las ideas más importantes y a partir de ahí vinieron un montón de gente y comenzaron a trabajar. Y entonces de ahí salió la primera y la segunda leyes de la termodinámica, que son el pilar o son, digamos, la base de toda la termodinámica. ¿Okay? La termodinámica tiene básicamente 3 leyes, ¿verdad? Bueno, 4. La ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de la termodinámica, que es lo que se conoce hoy en día como el teorema de Nernst. Pero digamos que la base yace en la primera y la segunda ley. O sea, la primera y la segunda ley son como la primera y la segunda ley de las leyes de Newton. ¿Ok? Entonces, bueno, cronológicamente, los temas como se estudian actualmente, digamos, en la literatura, no fue como se desarrollaron. Es decir, hoy en día empezamos estudiando el concepto de temperatura. En esa época la temperatura quedó de lado, o sea, ni siquiera se interesaron por definir qué es la temperatura. Y más adelante, ¿verdad? Años después, se dieron cuenta que la temperatura era un concepto primordial para entender la termodinámica. Y de ahí es que sale la ley cero de la termodinámica. Entonces, esa palabrita, ley cero, no tiene nada que ver con el cero absoluto. Simplemente le pusieron ley cero para ponerla de primera, porque la temperatura es un concepto fundamental. Así que debe estar antes, cronológicamente hablando, de la primera ley y la segunda. Eso es todo. Por eso se llama ley cero. ¿Okay? Y entonces, bueno, al principio la termodinámica era una ciencia empírica. O sea, había mucha cosa basada en la experiencia, se hacían mediciones, pero no era una ciencia estrictamente hablando como la mecánica de Newton, ¿verdad? Tenía un montón de huecos, es decir, un montón de fallas, de cosas que no se ponían de acuerdo, ¿ok? Y entonces, perdón, al principio fue muy difícil. O sea, cuando comenzaron a desarrollar la termodinámica, pues habían diferentes corrientes, o sea, diferentes formas de pensar o de analizar las cosas.
Entonces, bueno, para terminar la historia, para terminarles el cuento, pues en la época en que se desarrolla la termodinámica, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XIX, también se desarrolló una teoría que se llama la teoría cinética de los gases. Y esa teoría, que era una teoría microscópica, o sea, que le interesaba, digamos, los componentes microscópicos del sistema, las moléculas, vino a explicar muchas de las cosas que en la termodinámica no eran claras, o qué sé yo, no habían sido correctamente interpretadas. Por ejemplo, el concepto de presión. ¿Okay? La presión, pues ya lo vimos en fluidos, ¿verdad? La podemos medir, ¿verdad? Con un manómetro. Pero entonces a nivel microscópico, ¿qué significado tiene la presión? ¿Qué significado tiene la energía cinética? La temperatura. ¿Verdad? Entonces, la teoría cinética vino a dar respuesta a esas preguntas. Y cuando se juntaron las dos, o sea, se estableció un puente entre la termodinámica y la teoría cinética. Entonces, ellas se complementaron, ¿verdad? Y se desarrollaron como hermanas juntas, la termodinámica y la teoría cinética. Una complementaba a la otra, hasta que, bueno, prácticamente se logró el desarrollo completo ya para antes de 1900, ¿verdad? O sea, perdón, antes de 1920 ya estaba todo estudiado, ¿verdad? O sea, ya habían desarrollado toda la teoría, tanto la teoría cinética como la termodinámica. ¿Okay? Entonces, la termodinámica, es decir, tiene una parte experimental muy fuerte, obviamente como una ciencia, ¿verdad? Que es, entonces tiene una rama que se llama la calorimetría y tiene una rama que se llama la termometría. ¿Okay? Entonces, la gente que le interesa esa parte, ¿verdad? A ustedes, ¿verdad? Si les interesa la parte de calibrar equipo o la parte de metrología, ¿verdad? Ahí van a tener que meterse mucho en eso, ¿verdad? Manejo de termómetros, diseño y construcción de termómetros, uso de calorímetros, es decir, calibrar termómetros. Hay un montón de detalles en la parte experimental, ¿verdad? Por lo general, eso está ahora en el área de metrología. Entonces, pues, si a alguien le interesa esa área, de ahí hasta dan doctorados en eso, ¿verdad? Hay doctorados en metrología que los dan en universidades importantes en Europa y Estados Unidos. Alemania es la cuna de la metrología, ¿verdad? Son los que iniciaron el desarrollo de esa área como una disciplina de la física. Pero también la termodinámica tiene un componente teórico. Entonces, si usted va a hacer termodinámica, le interesa la parte experimental, se mete a metrología, ¿verdad? Que es manejo de equipo, armar cosas, ¿verdad? O también está la parte teórica. Entonces es más matemático, ¿verdad? Tal vez va a necesitar usar algún software, aprender algún lenguaje de programación y meterse un poco más adentro en la parte matemática. Entonces, si ven los libros de termo, pues van a ver que algunos autores le dan más énfasis a la parte teórica que a la parte experimental. Eso ya depende digamos, del interés del que escribió el libro. Pero entonces, pues, hay muchos temas teóricos, ¿verdad? En termodinámica, en donde se necesita un nivel de matemática considerable, ¿verdad? Para entender cómo están explicando ese material. Pero también está la parte experimental, para el que le interesa lo que les decía ahora, ¿verdad? Trabajar en un laboratorio, haciendo calibraciones. ¿Okay? Hay un montón de trabajo en esa área, en la parte experimental. Eso ya es gusto de ustedes, ¿verdad? Es decir, a mí particularmente me gusta más la teoría, pero habrá gente que son experimentales, ¿verdad? Les gusta trabajar mucho en el laboratorio y todo eso. Bueno, básicamente ese es el resumen rápido de cómo se desarrolla la termodinámica, ¿verdad? Se desarrolla casi que junto a la teoría cinética y ellas dos se complementan. Y entonces más adelante, ¿verdad? Es decir, más adelante digo yo, 1920 en adelante, aparece una teoría nueva, ¿verdad? Que se llama la mecánica estadística. Y esa teoría engloba o contiene a la termodinámica, a la teoría cinética y a otras áreas que luego se desarrollan. Entonces, por decirlo de alguna manera,
la versión moderna del estudio de la termodinámica y la teoría cinética es la mecánica estadística. ¿Okay? Y esa mecánica estadística se ha ido desarrollando, ¿verdad? Entonces hay mecánica estadística clásica y mecánica estadística cuántica, ¿verdad? Entonces ya los niveles de abstracción se han ido elevando, ¿verdad? Y han salido otras áreas de la mecánica estadística, por ejemplo, la teoría de líquidos simples, que es una teoría matemáticamente muy compleja, ¿verdad? Y otras áreas que se han desarrollado, ¿okay? Por si les interesa esta parte, ¿verdad? Básicamente el que le interesan las teorías del calor y quiere hacer un doctorado o algo así, pues termina haciendo algo en mecánica estadística, un doctorado o alguna cosa en esa área. ¿Okay? Bueno, por ahí es que va la historia. Antes de 1850, como les decía, pues habían varias teorías ahí regadas que trataban de estudiar o de explicar los fenómenos asociados con el calor, pero algunas de ellas pues no tenían ninguna consistencia porque no estaban de acuerdo con lo que se veía experimentalmente. Por ejemplo, había una teoría que se llama la teoría del calórico. No sé si la han escuchado. Es una teoría de la época de Lavoisier, el químico francés, ¿verdad? Y esa teoría del calórico lo que dice es que el calor es una cantidad de sustancia material, como un fluido, ¿verdad?, que le pertenece al cuerpo. ¿Okay? Así lo veían el calor, como un fluido, como que si yo tuviera un recipiente con algún líquido. ¿Okay? Y eso es completamente falso, ¿verdad? El calor no es ninguna energía que esté almacenada en el cuerpo, o ni nada por el estilo, ¿verdad? El calor es energía en proceso de tránsito. Es decir, es una transferencia de energía que está pasando de un sitio a otro en virtud de una diferencia de temperatura. ¿Okay? Entonces no podemos pensar en el calor como algo que usted tiene guardado, ¿verdad? Sino que tenemos que pensar en una transferencia, o sea, en un paso de energía. ¿Okay? Bueno, la primera ley que vamos a ver es la ley cero. Como les decía ahora, el cero no tiene nada que ver con la temperatura 0 grados o algo así, sino que el cero es porque las ordenaron las leyes y el concepto de temperatura es más básico. Así que la ley cero describe el concepto de la temperatura, o sea, define la temperatura. Y por eso es que le llamaron ley cero. ¿Okay? Eso es la única razón por la que le pusieron ese nombre. ¿Okay? Y ese nombre apareció como en 1930. O sea, a partir de esa época, en 1930, 1940, le comenzaron a llamar, o sea, enunciaron un postulado que le llamaron la ley cero de la termodinámica. ¿Okay? Bien, entonces, esa ley está relacionada con el concepto de equilibrio. ¿Qué es equilibrio térmico? ¿Okay? Bueno, antes de definirlo o tratar de explicarlo, debo decir que también hay otros tipos de equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, el equilibrio químico. Cuando cesan las reacciones, ¿verdad? Puede ser que haya una serie de reacciones químicas en cadena, ¿verdad? Y llega un momento en que paran. Entonces ahí podemos decir que el sistema está en equilibrio químico. ¿Okay? Pero también tenemos el concepto de equilibrio mecánico. ¿Quién me podrían decir de equilibrio mecánico? Enseguida que uno escucha eso, ¿qué piensa? Que la suma de fuerzas es cero. Primera ley de Newton. Y también hay un equilibrio que se llama el equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico incluye estas tres. O sea, cuando un cuerpo está en equilibrio termodinámico, el requisito es que tiene que estar en equilibrio térmico, en equilibrio químico y en equilibrio mecánico. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es equilibrio térmico? Bueno, equilibrio térmico se refiere a la igualdad de temperaturas en un sistema que está compuesto por varios objetos. Entonces, en un sistema tenemos el objeto A y B. ¿Ok? Si en ese sistema la temperatura de A es igual que la temperatura de B, cuando ellos están en contacto o no, no necesariamente, entonces decimos que alcanzaron el equilibrio térmico. Entonces, equilibrio térmico implica igualdad de temperaturas. O sea, cuando dos cuerpos, o más, dos o más, ¿verdad?, están en equilibrio térmico, es porque todos esos cuerpos tienen por común la misma temperatura. Y nuevamente, insisto, puede ser que estén en contacto, es decir, podrían ser dos bloques. Este de cobre y este de aluminio, dos bloques de metales diferentes que se toquen. Y entonces se determina, se mide, ¿verdad?, de que la temperatura de A es igual que la temperatura de B. Entonces está en equilibrio térmico. Pero no necesariamente tiene que ser también bloques, ¿verdad? Podrían ser dos gases que estén, digamos, en un recipiente y que estén separados por una membrana. El gas A y el gas B están separados por una membrana que se llama la membrana diatérmica. Diatérmica quiere decir que permite el paso de calor del sistema A al sistema B o viceversa. ¿Okay? O no necesariamente tienen que ser gases, pueden ser también dos líquidos, dos sustancias en estado líquido, ¿okay?, que tengan la misma temperatura ambas. Entonces ven que el equilibrio térmico no implica necesariamente que hay contacto. O sea, no necesariamente tienen que estarse tocando directamente para que estén en equilibrio térmico. ¿Okay? Bueno, ya que todavía no he hablado nada de la ley cero, o sea, estoy simplemente intentando explicar el concepto de equilibrio térmico. Entonces, el equilibrio térmico es igualdad de temperaturas. Eso es lo que podemos decir por ahora. Y cuando un sistema está en equilibrio termodinámico, pues tiene que cumplir con estos tres requisitos. O sea, tienen que estar los tres equilibrios: el térmico, el mecánico y el químico. Pero voy a dejarlo ahí, porque realmente no me interesa ver el equilibrio termodinámico. El libro no lo enfoca, sino que lo que interesa es únicamente el caso del equilibrio térmico. Bueno, entonces, llegar a estas ideas tomó tiempo, ¿verdad? Es decir, que las pusieran en el papel, ¿verdad? Llevó su tiempo, muchos años, hasta que se formalizaron, ¿verdad? Entonces, el enunciado de la ley cero de la termodinámica dice lo siguiente: si inicialmente el sistema C está en equilibrio térmico, con A y B por separado, ¿verdad? Entonces, A y B están en equilibrio térmico entre ellos. Aquí me faltó por separado. Si inicialmente están en equilibrio térmico con A y B por separado, entonces A y B están en equilibrio térmico entre ellos. Esto es básicamente lo que dice la ley cero de la termodinámica. ¿Cuáles son esos sistemas? Esos objetos que cumplen con esa condición. Bueno, yo puedo tener un sistema A
y un sistema C. Y ambos tener la misma temperatura. A y C son iguales. Tener un sistema A y un sistema B y el mismo sistema C y que las dos temperaturas sean iguales. Si esto se garantiza, o sea, si esto se verifica experimentalmente hablando, ¿verdad? Entonces puedo asegurar que A y B están en equilibrio térmico entre ellos. ¿Okay? Es como que si fueran personas, ¿verdad? A conoce a C, ¿verdad? Y B conoce a C, pero A y B no se conocen. Es algo parecido, ¿verdad? Es como una analogía. ¿Ok? Entonces, el equilibrio térmico implica conocer a C por separado. ¿Está bien? Ahora, ustedes estarán preguntando, ok, pero ¿quién es C? Bueno, C es un termómetro, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener un beaker con alguna sustancia, colocar un termómetro y medir la temperatura. ¿Ok? Se alcanza el equilibrio cuando la columna de mercurio del termómetro se estabiliza. ¿Verdad? Ustedes han visto, no sé si han tenido un termómetro en la mano, en química. Ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Estamos limitados de ir a los laboratorios, pero me imagino que han visto un termómetro, ¿verdad? Entonces un termómetro de mercurio, usted lo inserta, ¿verdad? En la sustancia, y si esa sustancia está a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, por ejemplo, agua que se haya calentado, enseguida vamos a ver el menisco de la columna de mercurio, ¿verdad? Que empieza a subir, ¿verdad? Hasta que comienza a fluctuar, o sea, no se estabiliza del todo, baja, sube, hasta que se estabiliza. Y ahí entonces le dicen a uno, ok, tome la lectura. Bueno, resulta que esa lectura es la temperatura de equilibrio. Los dos sistemas tienen la misma temperatura, tanto la sustancia, que es el objeto A, como el termómetro, que es el objeto C. ¿Okay? Y si lo hago por separado con otra sustancia, ¿okay? Y de casualidad también la temperatura es la misma, ¿verdad? Aquí tienen que ser iguales, obviamente, pues entonces con eso ya podemos definir o decir que A y B están en, porque tienen la misma temperatura. Por ejemplo, que aquí sea 28.2 grados Celsius, que sea 28. Entonces, ¿qué decimos? A y B están ahí. ¿Okay? Fueron comparados por separado con el termómetro C. O sea, con el tercer objeto que es, digamos, el termómetro. Entonces, cuando uno mide la temperatura con un termómetro, ¿verdad? Con el termómetro que sea, realmente lo que está haciendo, o sea, cuando ve esa lectura, lo que está reportando es la temperatura. La temperatura a la cual tanto el termómetro como la sustancia que se estaba midiendo tiene la misma temperatura. ¿Sí? Entonces vean que la ley cero básicamente es una forma de definir la temperatura. ¿Sí? Entonces aquí no hay que confundir temperatura con calor. Es como que uno se confunda, ¿no? La temperatura es un número, ¿verdad? ¿Temperatura con qué, profe? Es que no sé solo yo, pero no lo escuché. La temperatura con calor. Ah, ok. Hay que confundir el concepto de temperatura con el de calor. Porque, pues, es muy común oír a la gente que dice, es que eso está muy caliente, o es que eso está muy frío, pero en física eso no sirve, porque no nos permite ¿cómo le digo? Cuantificar. O sea, necesitamos una medida. Y si yo digo que algo está muy caliente, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar esa ambigüedad? Bueno, tenemos un termómetro que nos permite hacer una lectura. Una lectura directa en el momento en que usted está haciendo la medida. Ese número que usted lee en esa escala es la temperatura de equilibrio. ¿Okay? En cambio, el calor es energía en proceso de tránsito.
Es energía que está pasando de un sitio a otro en virtud de una diferencia de temperatura. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos cuerpos, A y B, y la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, ¿qué pasa aquí? Bueno, que el flujo de calor pasa de forma espontánea del cuerpo A al cuerpo B. ¿Ok? ¿Se puede cuantificar el calor? Sí, también, yo lo puedo medir, pero es a través de una medición indirecta. En cambio, la temperatura, usted la mide in situ, en el momento. O sea, es una medición directa. Como cuando uno va ahí al supermercado que le ponen ese termómetro, ¿verdad? Antes de entrar, eso es una medida directa. Es un número. Pero también es la temperatura de equilibrio de la ley cero. Entonces ven que la ley cero no le dice a usted nada del calor. Lo que le dice es cómo medir la temperatura. ¿Sí? Entonces el calor pasa espontáneamente del cuerpo A al cuerpo B en virtud de esta diferencia de temperaturas. Pero nunca vamos a ver que el flujo de calor pase de B a C, digo de B a A, con esta desigualdad. O sea, siempre va, el flujo de calor siempre va del objeto a mayor temperatura, iba a decir más caliente, pero no sirve, ¿verdad? No nos sirve hablar aquí de caliente y frío. Entonces, el flujo de calor siempre va del cuerpo a mayor temperatura hacia el cuerpo a menor temperatura, de forma espontánea. Cuando digo espontáneo es que no se necesita que medie algún agente externo para que ese flujo de calor pase. O sea, nunca vamos a ver que el calor pase de B a A, sin que haya un mecanismo externo que influya para que eso ocurra, que es el caso de una nevera, ¿verdad? En una nevera el flujo de calor se invierte, la dirección del flujo de calor se invierte. Necesitamos enfriar el compartimento, ¿verdad? Para proteger los alimentos, pero ese compartimento no se enfría solito, ¿verdad? ¿Qué necesita? Un motor eléctrico para poder ver el flujo de calor en esta dirección. ¿De acuerdo? Pero si uno tiene, por ejemplo, un fresco y le echa un hielo para enfriarlo, ¿verdad? No necesita invertir nada. O sea, el mismo hielo espontáneamente se empieza a derretir. Y de esa manera el flujo de calor pasa del hielo, perdón, el flujo de calor pasa del agua al hielo, porque el agua está a mayor temperatura. Yo iba a decir mal, el flujo de calor pasa del agua al hielo, porque el agua está a mayor temperatura. ¿Okay? Entonces, bueno, eso nos lleva a una idea, y es que hay procesos en termodinámica que son espontáneos. O sea, no hay que invertir ni un solo colón para que ocurra. ¿Okay? Pero hay otros procesos que necesitamos invertir energía para cambiar el sentido de la transferencia del flujo de calor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, todos los procesos en la naturaleza de tipo biológico, ¿verdad? Son espontáneos, ¿verdad? No hay ningún agente externo que influya para que el proceso ocurra. Las células se envejecen, toda una serie de procesos biológicos, ocurren sin que haya que invertir energía para que ocurra. ¿Okay? Entonces, bueno, la ley cero no se refiere a eso, no habla de los procesos espontáneos ni del calor. Simplemente lo que le está diciendo es que le define a usted un número, ¿verdad? A través de una lectura que usted hace de forma directa en un instrumento que se llama el termómetro, básicamente. ¿Okay? Y lo liga con el concepto de equilibrio térmico, diciéndole que ambos cuerpos, ambos objetos o ambos sistemas están a la misma temperatura. ¿Sí? O sea, cuando uno mide la temperatura, que es la temperatura de equilibrio, se supone que en ese momento no hay flujo de calor. O sea, no hay transferencia de calor, porque ambos sistemas alcanzaron la misma temperatura. ¿Okay? Bueno, hay varias formas de enunciar la ley cero. Es decir, estoy siguiendo el enunciado que da el libro, pero pues más adelante van a ver el termo, y hay otros puntos de vista para estudiar la ley cero.
Bueno, un paréntesis antes de que se me olvide. Para el examen del jueves, que es a la 1, a la entrada del edificio van a estar tomando la temperatura. Qué sé yo, el protocolo de lavarse las manos, tienen que llenar un documento ahí que va a estar a la entrada, donde le piden algunos datos. No he visto el documento, pero pues a lo que quiero llegar es que trate de no llegar a la 1, ¿verdad? Porque si no, entonces le va a tomar tiempo, ¿no? Es decir, no lo dejan entrar hasta que no le tomen la temperatura y usted llene ese papel, complete sus datos, y el examen yo tengo que empezarlo a la 1. ¿Ok? Entonces, pues, es decir, trate de llegar más temprano, ¿verdad? Ojalá estar ahí a mediodía para que no tenga que correr, porque también es la hora del almuerzo, y a esa hora solo hay un conserje, me imagino que él nos va a ayudar con esto de la toma de temperaturas, y entonces, pues, es decir, para que considere el hecho de que hay que estar a tiempo, ¿verdad? Por aquello de alguna situación especial que pase, ¿verdad? Qué sé yo, siempre pasa algo, ¿verdad? Un accidente, o se atrasó el bus o alguna cosa así, ¿verdad? Para que lo tome en consideración. Bueno. Bueno, vamos a ver ahora las escalas de temperatura. Esta área, digamos, es una área, un campo de estudio gigantesco, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, que se llama termometría. Entonces hay físicos dedicados únicamente a la termometría, que es el estudio y diseño de termómetros y su calibración y las escalas y todo eso. O sea, es una cantidad de información exagerada que yo la desconozco, pero sí sé que hay mucho detalle experimental para el que le interese esta área, ¿verdad? Nosotros aquí, pues nos interesan 3 escalas. Son las escalas Celsius, la escala Fahrenheit, y la escala Kelvin. Esas son las 3 escalas. A esta última le dicen absoluta. Escala absoluta. ¿Okay? Entonces, las escalas de temperatura tienen una particularidad, y es que son lineales. O sea, es una función lineal. Entonces, al ser una función lineal, pues es relativamente fácil de medir, ¿verdad? O sea, todas las escalas de temperatura tienen la forma y igual a mx más b. ¿Okay? Entonces, bueno, eso ustedes ya conocen la función lineal, ¿no? Hay una proporción entre la variable dependiente y la independiente. Y en el caso de las temperaturas, pues es así también. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la escala Fahrenheit se puede calcular así, o está relacionada con la escala Celsius con esta forma. 9/5 de TC más 32 grados Fahrenheit. 9/5 de TC más 32 grados Fahrenheit. Vean que es lineal, ¿verdad? La pendiente es 9/5 y la intersección es 32. Entonces, en el caso de las escalas, de la escala Celsius, es una escala que está entre 0 y 100. ¿Okay? En el caso de la Fahrenheit, está entre 32 y 212. Y en el caso de la Kelvin, que es la escala absoluta, la temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273.15. Vean que también es lineal, ¿no? O sea,
X1 y la intersección es 273.15. ¿Por qué se le llama esta la escala absoluta? Bueno, porque es una escala que se desarrolló a finales de los años 50, que pues esa escala es independiente de la naturaleza química de la sustancia en estudio. Es decir, se hicieron experimentos con diferentes gases y los resultados eran muy parecidos entre un gas y otro. Cuando la presión se bajaba bastante, o sea, cuando se hacía el experimento a una presión lo más baja posible. ¿Ok? Entonces no importaba si era hidrógeno o si era cloro gaseoso o si era dióxido de carbono, los ajustes, ¿verdad?, en las constantes eran muy parecidos. Entonces eso les sugirió desarrollar una escala que se llama la escala Kelvin y también le dicen la escala absoluta. Y es la escala con la que se hacen, digamos que todas las publicaciones. Cuando alguien escribe un artículo, ¿verdad?, y llevó a cabo mediciones de temperatura o tiene que reportar temperaturas, lo hace en Kelvin, ¿verdad?, para darle, ¿cómo se dice?, los referees, ¿verdad?, los editores de las revistas piden que la temperatura esté en Kelvin. ¿Okay? Bueno, entonces, con estas dos ecuaciones yo puedo pasar, digamos, puedo calcular la temperatura en Fahrenheit o la temperatura en Celsius. O aquí igual, ¿verdad?, conociendo alguna de estas temperaturas, puedo calcular la otra. Ok. Bueno, la otra cosa son un detalle aquí importante, y es que un cambio de temperatura en Celsius es igual a un cambio de temperatura en Kelvin. Entonces, 1 grado Celsius equivale a un Kelvin. Vean que yo no hablo aquí de grados Kelvin. O sea, si yo le pongo una ruedita a esto, está malísimo. Porque el Kelvin no es es decir, al ser una escala absoluta, esa unidad es una unidad como tiene el mismo rango que, por ejemplo, el Newton o el Joule. Así que es incorrecto ponerle ese cerito o ese superíndice a la par. Y también es incorrecto hablar de grados Kelvin. Uno aquí usualmente habla de grados Celsius o grados Fahrenheit, pero cuando se refiere a Kelvin, simplemente se refiere como una temperatura en Kelvin. 23 Kelvin, 5 Kelvin, etc. Pero no usa la palabra grados. ¿Ok? Y bueno, yo puse aquí 15. Puse el punto 15 aquí. Pero realmente, estrictamente hablando, es 16. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en los años 90 se hizo una mejora en las mediciones. Y entonces se mejoró en 0.01 Kelvin. O sea, de todas las veces que se ha medido esto, ¿verdad?, que se ha trabajado con la escala absoluta, hubo una mejora en 0.01 Kelvin. Okay, así que el valor aceptado actualmente es 273.16. ¿Y ese valor dónde está? Bueno, ese valor es con las mediciones que se hacen para diferentes sustancias. Se hace una gráfica de presión versus temperatura. Y resulta que para varios gases, todos interpolan o cortan al eje X en menos 273.16. Este es del gas 1, el 2, el 3. Y son diferentes sustancias, ¿verdad?, con naturaleza química distinta. Y aún así, cuando se hacen las mediciones, de tal manera de que esta P tiende a 0, o sea, se baja todo lo que se pueda la presión durante el experimento,
resulta que las tres sustancias se cortan en menos 273.15. Entonces eso les permitió desarrollar esta escala, que es esta forma. Entonces de ahí la importancia de la escala absoluta, que más adelante la vamos a usar en los demás temas de termodinámica. O sea, vamos a trabajar siempre con la temperatura en Kelvin, en unos temas que vamos a ver después. Por ahora empezamos pasándola de Celsius a Kelvin, o de Fahrenheit a Celsius, etc. Pero más adelante la unidad oficial va a ser el Kelvin, ¿no? Que es la unidad del sistema de la escala absoluta. Bueno, en termodinámica nosotros queremos delimitar el sistema que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, usualmente se hace así y se pone adentro sistema. Y lo que rodea el sistema es lo que se llama el entorno. O también le dicen los alrededores. Y el sistema está separado del entorno por una frontera. ¿Okay? Esa frontera puede ser real o puede ser ficticia, puede ser imaginaria, ¿no? ¿Okay? Es decir, hay sistemas que hay que delimitarlos por la naturaleza del sistema con una frontera imaginaria para poderlo estudiar. Pero hay otros casos en donde la frontera es real. Por ejemplo, un gas, ¿verdad? Que esté contenido en un cilindro y que haya un pistón, ¿verdad? Que baja y sube. Entonces, las paredes del cilindro hacen las veces de una frontera, ¿verdad? En este caso, una frontera real. ¿Ok? Y el cilindro puede descender, puede bajar o puede subir, es decir, está libre de fricción. ¿Verdad? No hay, la fricción es muy baja entre el cilindro y las paredes. De tal manera de que el gas, cuando se calienta, se expande y entonces el pistón empieza a subir. O bien puede ser desde fuera, desde el entorno, ¿verdad? Que se le aplique una fuerza al pistón y se haga que descienda. Pues en este caso, decimos que es el entorno el que actúa sobre el sistema. Entonces vean que esta frontera permite interacciones. ¿Okay? Puede ser que sea el sistema sobre el entorno o el entorno actuando sobre el sistema. ¿Okay? Entonces, para que ocurran esas interacciones en sistema-entorno, ¿no? Hay que considerar 4 casos, ¿verdad? El primer caso es que si el Q es calor y el W es trabajo, ¿verdad? El sistema puede ceder calor. Entonces le decimos un Q cedido. ¿Ok? O también puede absorber calor, en cuyo caso es un Q absorbido. O sea, cuando un sistema absorbe calor, ¿qué pasa? Se eleva la temperatura. Pues el incremento en la temperatura es positivo. Pero si un sistema cede calor, entonces se enfría. Y el delta T va a ser negativo. Entonces, cuando el calor es cedido, el convenio es que ese calor es negativo. Y cuando el calor es absorbido, pues el convenio es que ese calor es positivo.
Ahora, con el trabajo pasa algo similar. El trabajo puede ser trabajo que haga el sistema sobre el entorno, como por ejemplo que yo caliente el gas, ¿verdad?, en este cilindro, y que el pistón empiece a subir, ¿verdad? El gas se expande, y entonces el gas decimos que está haciendo trabajo sobre el entorno. Pero podría ser que alguien aplique una fuerza al pistón desde fuera, un agente externo, y haga que el pistón descienda. Entonces ahí se está haciendo trabajo sobre el entorno, perdón, hace trabajo sobre el sistema. ¿Okay? Entonces, si el sistema hace trabajo sobre el entorno es negativo. Y si es el entorno el que hace trabajo sobre el sistema, vamos a ponerlo así, si es el sistema sobre el entorno, el convenio es que el trabajo es negativo. Y si es al revés, entorno-sistema, entonces decimos que el trabajo es positivo. Pues ahí están las 4 posibilidades. Que el sistema se pueden combinar, ¿no? Se pueden mezclar, pero básicamente el sistema puede ceder calor y se enfría, o absorberlo y se calienta. O la otra posibilidad es que el sistema puede hacer trabajo sobre el entorno, o el entorno realizar trabajo sobre el sistema. ¿Ok? Nuestro sistema siempre va a ser un gas metido en un cilindro, y ese pistón puede subir y bajar. Pero en termodinámica hay otro montón de sistemas. O sea, no solamente el gas es un sistema termodinámico, ¿verdad?, sino que hay una batería, puede ser un sistema termodinámico, un alambre que se le aplique una tracción y se estire, es un sistema termodinámico, un imán, ¿verdad?, una reacción química controlada en el laboratorio, una disolución, un dieléctrico. Es decir, en termodinámica hay una lista de sistemas termodinámicos que están vinculados con algunas otras variables y la temperatura. ¿Okay? Bueno, ¿una pregunta a esto? Bien. Ok. Bueno, voy a quedar aquí porque no quiero correr tanto. Entonces, pues vamos a continuar mañana. Mañana vamos a ver si hacemos una hora de consulta y pues ahí podemos aclarar dudas del tema del sonido, si hay alguna duda. Pero mañana tenemos la clase normal a la 1, ¿verdad? Y para comenzar a hacer problemas de este material sobre la ley cero y de la termodinámica. ¿Alguna pregunta? No. Yo para el examen les voy a dar un formulario, vamos, porque ya por ahí alguien me mandó un formulario, pero no sé si la persona que me lo mandó está por ahí conectada, no recuerdo el nombre. Está muy bonito el formulario y está hecho en látex, se ve finísimo. Lo que pasa es que pues en los formularios no pueden haber, ¿cómo se dice?, cosas escritas ahí como palabras, sino que el formulario únicamente son las fórmulas, nada más, ¿verdad? Y las fórmulas más importantes. Ok, entonces yo para el examen pues les voy a dar un formulario con las relaciones más importantes a la hora de resolver los problemas, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, Una consulta. dígame. Bueno, rápida. Usted nos va, bueno, las tablas de inercia, sería bueno que nos las aprendamos o usted las va a dar. No hace falta. Es decir, si vienen problemas donde hay que usar la inercia del cilindro, yo se las doy. Ok. Eso no hay que sabérselo de memoria, ni tampoco las densidades, o sea, cualquier dato que aparezca en una tabla, yo se lo doy en el enunciado del problema, para que no, es decir, para que no tenga que aprenderse nada. Listo, profe, gracias. Sí. Y los problemas, pues ya los he estado revisando, ¿verdad? Es algo que se supone que usted puede hacer ahí en 3 horas, ¿verdad? Así que no van a ser problemas, ¿cómo se dice?
Esos problemas que son rudos, que hay que ver qué se le ocurre a uno, no. O sea, tiene que ser algo que enseguida que usted lo vea, lo pueda, es decir, le pueda hacer algo. Así que yo voy a poner problemas similar a lo que he hecho aquí, ¿verdad? Tampoco es que es un problema de fórmula, ¿verdad? Que meter los números y ya le salió. Tampoco es así tan básico. Pero no van a ser problemas. Sí, lo que quiero es que usted pueda en 3 horas y que le sobre tiempo, que lo pueda resolver. ¿Verdad? Así que no pienso poner problemas así. De por sí nunca lo he hecho. Poner problemas, porque ahí hay unos en el libro que ya me han dicho, ¿verdad? Unos problemas ahí medios feos, ¿verdad? Largos. No, porque, es decir, la idea es que lo pueda hacer, ¿verdad? Es decir, que de 1 a 4, que es lo que dura el examen, que le dé tiempo para resolver los problemas. Ok. Bueno, entonces, Profe, pues, una consulta rápida. ¿Usted sabe si las fotocopiadoras ahí cerca de la U están abiertas para comprar un cuaderno de examen? pues yo sé que he visto las librerías ahí alrededor están abiertas. Lo que no sé es si tienen cuadernos de examen. Ese es Bueno, si es que librerías nunca he comprado, solamente de fotocopiadoras. Sí, pero igual pueden llevar las hojas, si quisiera, ¿verdad? Ok, y el kiosco ese que estaba ahí por la U, como por, ¿cómo se llama? Un kiosquillo ahí en la vuelta que venden. Sí, que venden como comida y cosillas así, venden cuadernos de exámenes. Sí, pero lo he visto, me parece que está cerrado. Está cerrado, ok. Pero Está sí al bien. frente hay librerías, que yo entendería que una de esas librerías, en alguna de esas, tiene que haber cuadernos de examen, ¿verdad? Pero igual, no se confíen, es decir, Sí, el jueves voy tempranillo para ver si, bueno, para ir a preguntar. ajá. Y el que quiera llevar hojas en blanco, grapadas, también lo puede hacer. En eso no, Ok, no hay problema. listo. Muchísimas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Entonces, nos vemos mañana para continuar con este material. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, Gracias, profe, profe. hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Pura vida, hasta luego.